Los profetas del final. La ley eterna ha preparado las mentes y los corazones para este momento. Padre Santo, bendito eres, Señor eterno innominado, bendito eres por permitirme estar entre los hombres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, el sin nombre y el sin fin. En el principio era el Verbo, y el Verbo era la luz. El Verbo era la creación. El Verbo era Dios, el innominado, el sin nombre y el sin fin. Este es el principio de toda la creación. Todo por el Verbo fue hecho. Y nada de lo que está hecho sin el Verbo dejó de estar hecho. El Verbo es la luz de los hombres. El Verbo es la vida. El Verbo es la fuerza. El Verbo es Dios. El Verbo es el poder total de la creación. En él estaba la vida. La vida que canta, que resuena, que se escucha, que es, que yo toco en toda la creación, que soy yo mismo. Y esta vida es la luz de los hombres. Y esta vida es el Verbo. Y esta vida es la fuerza de toda la creación. Y no existe creación sin el Verbo, la vida y la luz de los hombres. Todo por la vida. Por el Verbo fue hecho. Nada de lo que está hecho ha dejado de ser hecho por el Verbo, por la creación, por la vida. Pero las tinieblas han luchado contra la luz, contra la creación, contra el Verbo. Pero las tinieblas no pueden prevalecer contra el Verbo, contra la creación, que es del Padre, que es de la vida, que es de la luz de los hombres. Y un hombre, el cual me entregó ese manto para ustedes, él vino a dar testimonio de la luz, de la vida, de la creación. Y de ese hombre doy testimonio en este momento. Juan, el que también los bautizó a todos vosotros, a todos ustedes, el que les entregó la luz, la fuerza de la vida, la fuerza de la creación. Pero Juan no era la luz. Solamente vino a dar testimonio del Verbo. Solamente vino a dar testimonio de la creación. Solamente vino a dar testimonio de la luz. Y a dar testimonio de aquel del cual todos somos creados. Del que es la luz, el Verbo, la creación. Jesús Ranriram.
Este verbo se hizo carne. Y todos vosotros lo vieron, lo sintieron, lo llevan en sus genes, en sus entrañas, en su fuerza de vida, en su creación. Este verbo habita en la carne de los hombres, en la carne de la vida que es la luz de los hombres, en la carne de la esencia del propio verbo que es la luz de los hombres. Juan vino para dar testimonio del que creó con el verbo todo lo que existe en este mundo de los hombres. Vino para dar testimonio de la carne hecha verbo, del verbo hecho carne, de la esencia de la luz hecha vida. Pero desgraciado de aquellos, malditos todos los que no entendieron la esencia del verbo. Ha llegado el momento de la luz. Y el verbo de la eternidad de los hombres, de la sentencia del verbo y de la luz. Porque todo lo que es creado en la luz permanece. Todo lo que es del verbo y es vida. Pero todo lo que no sea vida será consumido por el verbo. Juan vino a dar testimonio de la luz, de la vida, del nuevo remanente que es una flor de luz y de verde. Y Juan y los hombres de la profecía vinieron a dar testimonio de la fuerza de la vida, de la luz, de la eternidad de los hombres, que es la propia fuerza de Jesús Gran Rigán, del que también doy testimonio. Y a Juan se le preguntó en el desierto, ¿y era Juan? Y aquellos que no son luz, que no entienden al verbo, que no son el verbo, le preguntaron que les diera prueba de que era Juan. Y él dijo, respondiendo a la profecía de Isaías, porque los que no tienen verbo no comprenden al verbo, no comprenden a la luz. Yo soy aquel que habló el profeta, enderezad los caminos del Señor. El verbo es el principio de toda la creación. Las mentes oscuras no entienden al verbo. Y aquel que vino encarnado como verbo, como luz, dio a entender que el verbo es la vida, que el verbo es la luz de los hombres, que el verbo no tiene ninguna magia, es una ley, porque la magia es una religión desautorizada y la religión es una magia prohibida. Juan habló y predicó en el desierto de los hombres, en la ignorancia, en la perversidad de los corazones oscuros, enseñando que el verbo es la ley y la vida de los hombres. Y dio testimonio del que es verbo, luz, principio creador. Y bautizó con aguas de verbo, de encarnaciones, desde allá hasta este momento. Ustedes son hijos del bautizo de Juan. Todos vosotros habéis sentido la fuerza
el libro de los profetas. El que es de la ley oye mi voz y entiende mis palabras. Juan mío, y está próximo a venir entre todos vosotros. Está próximo a caminar en el tiempo y el espacio del cumplimiento. La vida es la luz de los hombres. No hay ninguna vida que pueda existir sin luz del verbo. Por el verbo, todo fue creado. Las tinieblas tomaron de la oscuridad de ellas para destruir la creación del verbo. Y muchos de los hombres creen que han sido creados en las tinieblas. Desgraciados por no entender la ley del verbo. Ninguna oscuridad puede crear vida. Es destrucción y maldición. Es perversidad y negritud. Ninguna oscuridad puede dar ley de luz, que es eternidad, principio y forma del único, del innominado, del eterno y del sinfín. Ninguna oscuridad puede tocar la luz, porque la luz desgaja las tinieblas. Y todas las creaciones del verbo son únicas del verbo. Todas las creaciones de la luz son únicas del Padre eterno. Todas las creaciones del Padre eterno son verbo y son luz. No hay ningún maridaje entre las tinieblas y la luz. Perversos, aquellos que han querido sacar partido de la luz, convirtiendo las tinieblas en luz. Malditos son todos. Y he venido para que se cumpla la destrucción preparada para ellos, para abrir las fuentes de la ley y para que la ley imponga su ley. Los hombres todos, creados en el principio de la luz y de la ley, intocable por la oscuridad, son llamados como ley. Son vestidos de verbo. Y de ley. Vamos. Estos llamados de ley, al saber que la ley está en ellos, que es el verbo primigenio, no siente el llamado de la ley. ¿Cuál?
tinieblas. ¿Cuántos de vosotros, poseedores del rey, de la ley, de la luz, no quieren ser rescatados por la ley de la luz? ¿Cuántos de vosotros que os llama la ley en este instante niegan los pasos de la ley en cada uno de vosotros? ¿Cuántos de vosotros, sabedores del principio eterno, queréis quedaros otra vez en la oscuridad? ¿Cuántos de vosotros estáis listos para el remanente? Que no es un lugar, que no es un sitio privilegiado, que no es algo que se pueda decidir con el dedo, que no es ninguna de las trabas oscuras y sucias que se os ha ofertado. ¿Cuántos de vosotros negáis el remanente de luz que lleváis por dentro? Y aquel hombre bautizó en el Jordán. Pasó las encarnaciones. Ustedes son esas aguas que recorrieron allí, que hoy corren aquí otra vez. Ustedes, pequeños en cuerpo, grandes en espíritu, pequeños en razón, grandes en creación. Cada uno de vosotros ha dejado correr manantiales de vida en cada una de sus vidas, preparando el sendero de este momento. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos momentos? Fuentes de agua de vida que corren indetenibles en el principio del verbo. Fuentes de agua de vida que son fuerza de ley del Padre, de ley de su nombre, de ley de su yo, el más pequeño entre vosotros, he venido a llamar otra vez a buscar esas fuentes de vida que está en cada uno de los corazones, a dejar las mentes llenas, porque las mentes se ponen para acá. He venido a buscar a los que son del remanente, de la ley de la luz. No importa en qué rincón se encuentren, no importa lo lejos que estén, no importa qué camino hayan tomado, porque los que son de la luz de mi Padre eterno entienden la luz en sus espíritus y en el mío. ¿Cuántos de vosotros, desde el bautizo del Jordán, estáis dispersos en lodo
los asustó a todos. ¿Cuántas ovejas de vosotros todavía esperan un sacrificio de salvación? ¿Cuánto? ¿Será que el bautizo de Juan, el bautizo del fuego y del verbo, no se puede contener en nuestros espíritus? Porque la mente es más poderosa. Las razones del mundo es más poderosa que la propia fuerza de luz y ley que cada uno de vosotros lleva en sus espíritus y sus creaciones. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos? Pero no para que me sigan a mí, ni a Juan, ni a Jesús. No, a vuestro origen de verbo y creación. Para que se fundan con ese origen y principio. Para que sean fuerzas del principio eterno. Y Juan bautizó en el desierto. Un desierto que muere ya. Un desierto que desaparece. Triturado por la luz. Que ha llegado ya. ¿Cuánto tiempo esperamos para hacer? ¿O es que se puede hacer la pregunta en este momento? ¿Quién de vosotros todavía no es? Porque en tal medida amó el principio Padre eterno, luz innominada al mundo, que ha enviado su Hijo Verbo entre los hombres. Y la desgracia es que vino a los nuestros, a cada uno de ustedes, y no lo reconocieron. Lo negaron. Y es más, lo crucificaron en el mundo de las pasiones, de los sentimientos, de las emociones malditas de Lucifer. ¿Cuántos de vosotros habéis esperado el momento de la resurrección del hombre? Desde Juan, he pasado los puentes como este. Uno de luz, que es este, el del verbo, el de la ley, el del principio de Dios y de cada hombre. Y el otro, el maldito, el oscuro de Satanás, de Lucifer y sus antros de perdición. He sido preparado en la ley de las fuerzas. Y por eso hablo con autoridad de la ley y de las fuerzas. El Espíritu Eterno está con cada uno de vosotros, reclamando su derecho, llamándolos a que se ubiquen en el lado que les corresponde. Deben de cruzar los dos puentes. No importa que la vida aparentemente muera
o continúe. Pero la vida del Espíritu no tiene cuerpo ni carne. Dos puentes es necesario cruzar. Uno que significa la debilidad y cobardía del mensajero, donde vende sus fuerzas a lo que es más fácil. Y el otro, el que hereda el manto de Elías, el que se viste con luces y destellos, el que tiene la fuerza de la luz y la creación, que es simple y sencillo, llano y definitivo, es reencontrarse con la verdad de mi luz, del verbo, de lo que soy en cada uno de nosotros. Vimos la gloria del verbo. La llevamos por dentro como una tempestad. Es parte de nosotros. Como un huracán. En nuestra vida, que es un terremoto gigantesco. Pero es el viento. Suave. Ven. Que transporta los aromas de cuantos somos. Vimos la gloria del verbo. Hemos vivido en ella sin sentirla. Esperábamos respuestas del mundo. Pero no, el mundo no tiene respuestas ante el verbo. El verbo eterno es aquella esencia que está en nosotros. Que hemos desechado. Porque es más fácil pisar la oscuridad que ser la luz de las estrellas. Es para quedarse. Esta vez para reclamar lo que es suyo, como está escrito en la ley. Padre Santo, te bendigo, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar. Padre eterno, aquellos que tú me diste del verbo, que son tu verbo, tu luz y tu vida, no son del mundo. Padre eterno, aquellos que son tuyos, tuyos en el verbo, que tú me diste de verbo, no se perderá ninguno, no se ha perdido ninguno, sino el hijo maldito de la oscuridad, que no tiene verbo, que no tiene ley, que no tiene luz. Padre eterno, te bendigo, porque aquellos que me diste
son uno conmigo ahora. Padre eterno, como está escrita en la ley, tú y yo somos uno. En el verbo, en la luz y en la ley. Y estos que están aquí son uno en el verbo principio de la ley. Padre eterno, luz de las luces, no he venido a salvar a los que son sanos, sino a los que cayeron en tinieblas por su inocencia ante la luz. Padre eterno, yo he venido a hacer la obra que tú me diste que hiciese. Porque yo, el verbo, soy la luz de este mundo. La luz de los hombres. La luz de la vida. La luz de todo principio. Y yo, el verbo, soy en el Hijo del Hombre. Padre eterno, yo no me glorifico en mi gloria. Es el verbo que glorifica mi gloria. Es la luz que glorifica mi gloria. Porque si yo me glorificase en mí mismo, nada haría. Es el verbo que me glorifica en mí mismo. Pero es el verbo que me glorifica en el Padre. Es el verbo que me glorifica en la creación. Es el verbo que me glorifica en cada hombre. Padre eterno, he venido al mundo porque yo, el verbo, soy la luz del mundo. Padre eterno, he venido al mundo porque yo, el verbo, que soy ley, que soy luz, vengo a buscar a los que son míos. Y los míos, que penetran por la puerta del verbo, que se preparan para rescatar al verbo, que ponen sus espíritus en la puerta del verbo, penetran por la puerta del verbo. Son mis ovejas. Escuchan la voz del verbo. Y las ovejas, al escuchar la voz del verbo, sienten mi voz de verbo. Caminan en pos del verbo. Y se hacen verbo. Pero ¿quiénes no pueden escuchar al verbo? ¿Quiénes no pueden sentir al verbo? ¿Quiénes niegan al verbo? Aquellos que no son del verbo. Que no contienen al verbo. Que no lo entienden. Que en sus mentes estúpidas niegan su esencia de verbo. Que hacen preguntas al mundo que no tiene verbo. Que destruyen su identidad de verbo. Ellos no son parte ni son mis ovejas. Porque los que vienen del verbo son verbo. Son luz. Son fuerza de eternidad. Y se hacen verbo.
Vimos esa gloria. Sentimos esa gloria, esa majestad, esa magnitud que los hombres llevan por dentro pero que ignoran. Vimos esa fuerza que levantó a Lázaro y les dijo, como les digo ahora a cada uno de vosotros: ¡Lázaro, levántense! Dejen el mundo atrás. Ustedes no son del mundo. Desgraciados los que persistan en esta hora, continuar en el mundo. La ley eterna se ha desatado. Y no para llamar a los justos. La ley eterna del Verbo está aquí en sus corazones. Es la fuerza que mueve montañas. Es la fuerza que hace correr aguas en los desiertos. Es la fuerza que contiene la luz. Y dentro de la vida, la luz, y dentro de la luz, la vida. Como una ley de ríos y de fuentes, de mares y océanos de la eternidad. Las carnes de nuestros cuerpos se pudren como las mentes de las razones de los hombres. Pero el Verbo no. Es intocable. Vimos aquella gloria de los hombres, de los mundos que ya concluyen. Babilón, el mundo que no entiende nada, la desgracia de vivir en la oscuridad. Vimos esa gloria que perece. ¿Cuántos de ustedes tienen un ladrillo de esas glorias? ¿Cuántos de ustedes, por más que se apresuren, tienen algo para continuar el camino de la eternidad? ¿Cuántos? No se puede jugar a la luz y a las tinieblas. Ha llegado el momento descrito en la profecía. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Sed. Estaba desnudo, huérfano, ciego, sordo y mudo. Y alguien con la fuerza del Verbo me vistió de luz otra vez. Ha llegado el momento descrito en la profecía. En el bautizo de Juan,
Hay judíos malditos y traicioneros a la luz. ¡Ha llegado la sentencia! Vale. Puede levantar hijos de la luz, aún de las piedras del desierto. Mi Padre, que es el Verbo, el principio de la luz, puede levantar hijos aquí, de los que están más perdidos, siendo hijos de la luz. Ha llegado el momento de la gran profecía. Pero sois cada uno de vosotros ejecutores de la profecía, ejecutores de la sentencia, ejecutores de la ley y del verbo. Cada uno de vosotros. Y no vengáis en el tiempo de ahora a preguntar que se os dé señal, porque esta señal será de fuego y destrucción. No más señal para vosotros. El hombre que tiene el espíritu interno y eterno, él es su propia señal. Y cuando los falsos se acerquen a vosotros a pediros señal, castigadlos con la ley implacable. Antes se llamó a los hombres al arrepentimiento de la luz, a conocer la luz y la ley. Ahora la ley no discute las razones de los hombres. El tiempo ha concluido. Los que tenemos la sentencia en la mano somos implacables. No tenemos maridaje con ningún hombre. Ejecutamos la ley porque la ley es el verbo. Y todo lo que ha sido destruido por la oscuridad perece. Absolutamente. Todo lo que ha sido tocado por la oscuridad está sentenciado. Todo lo que ha sido llamado por la oscuridad será cortado. Todo lo que es parte de la oscuridad ya es cortado de mí, porque así está escrito en la ley. El que no es conmigo desparrama. Y así está escrito en la ley del verbo encarnado, siervo inútil. Sabía que siembro donde no cultivé, porque el verbo hizo todo antes. Que ciego donde no sembré, porque el verbo hizo todo antes. Y tú sabiendo esto, cuando te entregué el talento, tu espíritu, tu encarnación, tu chispa de luz, tu principio de verbo, lo guardaste ante la oscuridad, en la cueva profunda, en el palacio de las razones. Pues bien, por tus palabras te juzgo, siervo inútil. Porque a cada uno se le dará en su medida. Y aquel que más tiene
uno se le dará en su medida. Y la medida del hombre es su propia vara de ley. Porque ningún hombre da fruto diferente a su propia especie. Así está escrito en la ley del principio del verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. Pero no hizo la maldad, no hizo la oscuridad, no hizo las tinieblas. Aquellos malditos y perversos, metafísicos oscuros, religiosos oscuros, lagartos infernales de Agartha, han dicho que el Padre Eterno hizo la oscuridad. Padre Eterno, que sean consumidos todos, porque la ley eterna ha llegado. Ninguna oscuridad hay en el Padre, ninguna oscuridad hay en la vida. Ninguna oscuridad hay entre aquellos y entre aquel que da la vida. La vida es luz. ¿Por qué persistimos en las tinieblas? ¿Por qué no queremos entender la dávida de la luz? Porque las razones estúpidas no entienden la creación. Porque las preguntas que no crecen detienen el proceso del espíritu. ¿Acaso no es suficiente vuestra vida para comprobar la existencia de la sabiduría, de la luz, del verbo mismo? ¿Acaso esta flor, este canto, ese rayo de luz, no explica la vida? ¿Por qué no buscáis los tesoros de Jehová? ¿Por qué no los entendéis? ¿Quién quiere llevar el manto de Elías? Venid aquí los que quieran el manto de Elías.